Había una vez, Once upon a time, una volta en un país lontano. Era uma vez num país muito distante. Cuentos para niños que exploran el mundo. Corazón de oro y corazón de piedra. Esta es una leyenda de un país que se llama Perú. Perú está en América del Sur. Es un país con muchas montañas muy altas. Desde hace miles de años, los incas, que viven ahí, hacen unas escaleras de tierra plana en la montaña llamadas terrazas. Ahí siembran papas y maíz. El maíz y las papas de Perú son muy especiales, porque además de papas y maíz blancos y amarillos como las que tú y yo conocemos, también siembran maíz y papas moradas. Con el maíz morado se hace una bebida dulce que se llama chicha morada, que a muchos niños les encanta. ¿Se te antoja ir a Perú a probarlo? Este cuento trata sobre dos hermanos, uno con corazón de piedra y otro con corazón de oro, y de lo que sucede cuando el cerro, la pampa y la puna les dan una lección de vida. Esto es Había una vez. ¡Comenzamos! Vivían en un pueblo dos hermanos con sus respectivas familias. El mayor, llamado Rumisonko, corazón de piedra, tenía un gran campo lleno de plantas de papa, de oyuco y de cuanto puede haber. Y además 100 cuyes. Los cuyes son unos animalitos roedores y peludos que viven en Perú. Después de cada cosecha, Rumisonko iba al pueblo a vender sus productos y volvía con 10 llamas cargadas con talegas de plata. En cambio, el menor de los hermanos, Corisonko, corazón de oro, era muy pobre y poseía apenas una humilde casita y un terrenito pequeño que producía solo unos cuantos sacos de papas y de maíz. Rumisonko, corazón de piedra, jamás se acordaba de regalarle a su hermano ni siquiera un costal de papas ni un cuye. Toda la papa que le sobraba y que ya no podía comer, la hacía papa seca para que no se echara a perder. Un día, el hermano rico preparó una gran fiesta en su campo y el pobre hermano pasó frente a aquel lugar cuando la fiesta estaba en su apogeo. Entonces uno de los invitados dijo a Rumisonko: «Oye, ¿ese no es tu hermano?» «¿Mi hermano? ¿Ese zarrapastroso? ¡Qué ocurrencia! Ese es un peón que trabaja para mí», contestó él. Al escuchar Corisonko estas palabras, se puso muy triste y se dirigió al campo. Todo el día caminó sin rumbo y al llegar la noche entró en una cueva a descansar. A los pocos momentos dormía ya a pierna suelta y le pareció oír entre sueños que la pampa, la puna y el cerro conversaban. La pampa decía con voz tranquila y clara que llegaba hasta el fin del valle: «Yo le regalaré a Corisonko una olla llena de maíz blanco para que no vuelva a faltarle comida». Luego oyó al cerro. Su voz era tan ronca como la de un anciano. Al hablar tosía haciendo tal ruido que parecía que grandes piedras rodaban por su garganta. «Yo le obsequiaré a Corisonko una olla llena de maíz amarillo para que tome de él siempre que tenga hambre». Por último, escuchó una palabra que venía desde muy lejos y era de la puna, que hablaba así: «Yo le daré una olla de maíz morado para que coma cuanto necesite». A la mañana siguiente, despertó Corisonko muy temprano y su asombro fue grande al contemplar ante sí 3 ollitas de barro.
Las destapó y vio que en la primera había maíz blanco, en la segunda maíz amarillo y en la tercera maíz morado. Recordó entonces el sueño que había tenido y después de agradecer a la pampa, a la puna y al cerro sus regalos, comió un poco de cada ollita y guardó la mayor parte para su familia. Luego puso todo en sus alforjas y regresó a su choza. En cuanto llegó, contó a su esposa el sueño que había tenido y ella, llena de curiosidad, corrió a ver las ollas. La señora levantó la tapa de la que había contenido maíz morado y gritó: ¡Oh! ¡Corizonco! ¡Mira lo que hay aquí! Acercóse él y, asombrado, contempló la olla repleta de monedas de cobre. Enseguida descubrió ella el depósito de maíz blanco y, ¿qué vio? Pues nada menos que monedas de plata, nuevecitas y brillantes. Con gran ansiedad destapó la olla de maíz amarillo y ya no tuvo palabras a causa de la gran impresión que sufrió. Se acercó a su marido y exclamó: ¡Oro! ¡Oro! ¡Ya somos ricos! Luego se abrazaron, llorando de felicidad. Inmediatamente compraron abundante comida, elegantes vestidos y pagaron sus deudas, que eran muchas. Y, cosa extraña, por más que sacaban monedas de las ollas, el dinero no se terminaba. En cuanto Rumí Sonco, corazón de piedra, supo que su hermano era ahora rico, fue a visitarlo, aunque antes nunca se había acordado de él. Corizonco, corazón de oro, que no se había vuelto orgulloso, recibió a su egoísta hermano y lo convidó a almorzar. Cuando terminaron de comer, el hermano mayor dijo: «Veo con gran contento que eres rico. ¿Podrías decirme cómo has hecho para conseguir tanto dinero? Tú, que hasta hace pocos días te encontrabas en la pobreza». Entonces Corizonco, que no le guardaba rencor, contó exactamente cuánto le había ocurrido. No bien terminó de hablar, se levantó Rumí Sonco rápidamente, fue a su casa y sin decir una palabra a nadie, tomó sus alforjas, las llenó de alimentos y se dirigió al lugar que le había indicado su hermano. Ahí esperó que anocheciera y entonces se acostó. Largo rato tardó en dormir hasta que por fin lo consiguió. Pero su sueño no era tranquilo como el de Corizonco, sino por el contrario, muy agitado. Y entonces tuvo una horrible pesadilla. Soñó que la pampa, la puna y el cerro conversaban. Y oyó que la pampa decía con voz tranquila y clara que llegaba hasta el fin del valle: «A este miserable le daré yo, en vez de plata, millones de pelos tiesos y duros como los de los venados, que cubrirán desde hoy todo su cuerpo». Luego escuchó la ronca voz del cerro que al hablar tosía, haciendo un ruido como si grandes piedras rodaran por el interior de su garganta. El cerro habló así: «En lugar de oro, yo le regalaré a este envidioso un par de cuernos idénticos a los del venado». Finalmente, sintió la voz débil y lejana de la puna que dijo: «A este egoísta que veía padecer hambre a su hermano, sin compadecerse de él, le obsequiaré en vez de cobre una cola exacta a la que tienen los venados». Despertó Rumí Sonco sobresaltado. Se miró el cuerpo y vio con horror que lo tenía cubierto de pelo como los venados que vivían en la puna. Se asomó en un riachuelo que por ahí pasaba a verse en las aguas.
se dio cuenta de que le habían nacido un par de cuernos y cola. Sintió que un sudor frío lo bañaba de pies a cabeza y, espantado, emprendió una carrera loca hasta su casa. Con la pata tocó la puerta de la elegante mansión. Enseguida salió a abrirle su mujer y, al ver ante sí a aquel animal, tomó un grueso palo y lo arrojó a garrotazos. Rumí Sonko huyó de aquellos golpes, pero unos chiquillos la emprendieron a pedradas contra él. En eso, varios hombres que llegaban del campo comenzaron a dispararle con sus hondas para cazarlo. Entonces él, corriendo como un loco, salió del pueblo, cruzó los campos vecinos y huyó hasta llegar a las montañas. Desde aquel día vaga entre los cerros de la Puna, el infeliz Rumí Sonko convertido en venado, perseguido siempre por los cazadores y alimentándose de la hierba que crece entre las rocas. Y colorín colorado, este cuento de Había una vez ha terminado. Las leyendas y los mitos son historias que han inventado las personas para explicar cosas que no entendían, como ¿por qué hay truenos y relámpagos, eclipses, animales con cuernos o flores de colores? La leyenda que escuchaste hoy la hicieron en Perú para explicar por qué en Puna hay venados que comen hierba y viven entre las rocas. Tú también puedes crear tu propia leyenda. Intenta inventar una historia de por qué hay arcoíris, sandías rojas con semillas, monos que comen solo frutas o lo que se te ocurra. Y compártelo con nosotros para que lo publiquemos en nuestras redes sociales. Haz un dibujo del cuento que acabas de escuchar y lo compartiremos en nuestra cuenta de Instagram, @podcast_había una vez.